Bueno, aprovechando de saludar, quería hacer memoria de algunas cosas que habían sucedido en estos domingos. No sé si recuerdan el tema del mes que hemos estado conversando. ¿Algún voluntario que se acuerde del tema del mes? Aquí pillamos si estaban atentos. No. ¿Cómo? ¿Seguimiento? ¿Sí? ¿O estamos hablando de conduce Dios mis pasos este año? ¿Cierto? O la guía del Señor para nuestras vidas. Hemos estado hablando de la guía del Señor. Hace una semana atrás el pastor predicaba sobre cómo el Señor guiaba de día y de noche, ¿cierto? Y hablaba del pueblo de Israel en el Éxodo. No sé si recuerdan 4 pilares que mencionó o 4 aspectos de la guía del Señor que mencionaba en la predicación. Yo todavía me acuerdo, estaban claritos ahí. Los puso ahí textual incluso. Mire, le voy a ayudar. ¿Cómo? Presencia, ya, parece que no necesitan ayuda. Presencia. ¿Cómo? Protección. Guía. Organización. Mire cómo se nota que están atentos, hermano. No, de verdad eso es bueno. Cuando ponemos atención a la palabra del Señor, ¿cierto? Sí, el pastor nos predicaba, ¿cierto?, de que el pueblo, cuando era guiado por Dios, tenía su presencia, su protección, su guía y organización. Así que hoy la invitación en esta reflexión es a pensar cuando seguir la guía de Dios se hace pesado. No sé si le ha pasado a las personas en el liderazgo, porque a mí sí. Cuando seguir al Señor se hace pesado. Hay cargas, a veces molestias. Algunos sienten lata incluso. Chuta, me tengo que levantar temprano. Tengo que recorrer 15 minutos en metro. Se me hace difícil, estoy cansado, prefiero hacer otra cosa que venir, congregarme, estar con los hermanos. Y uno va viendo cierto tipo de actitudes que surgen en el liderazgo y que pareciera ser que no soy el único al que le pasa. No sé si a ustedes les pasa también. ¿No? ¿Sí? Ay, sí. Si no me iba a sentir muy... Pero sí. Suele pasar y hay un versículo en esta invitación que vemos en Oseas, el profeta Oseas, capítulo 2. En esta reflexión, cuando seguir la guía de Dios se hace pesado, quería leer el capítulo 2, versículo 14, a modo de introducción. Capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14, y dice así. Vamos a leer. Aquí está. Desde la NBI, yo tengo la Reina Valera, vamos a leer los dos. Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y la hablaré con ternura. Mire, la Reina Valera dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Pregunta, ¿por qué el Señor le escribe a su pueblo y le dice estas palabras? Seducirla. ¿Cuándo uno seduce a alguien? ¿Cuándo uno quiere conquistar a alguien? ¿Sí? Y cuando quizá hay una relación distante o necesita, ¿cierto?, proximidad, cercanía. Entonces, vamos a orar por esta palabra para que el Señor nos guíe y el Señor nos confronte. También hable a nuestro corazón, por supuesto, y podamos tomar decisiones también en nuestra vida. Disculpen. Vamos a orar. Señor amado, rogamos por tu palabra. Sabemos que tu palabra es tan profunda, Señor, que llega a lo profundo de nuestro corazón y no se devuelve vacía, Señor. Lo habíamos escuchado la semana pasada también. Una palabra te bastó, Señor, para cambiarle el programa a los discípulos, a tus discípulos, Señor.
solo una palabra, sin mayor argumento. A veces nosotros pensamos que necesitamos grandes discursos, que necesitamos horas y horas, pero en realidad lo que necesitamos es la palabra que viene de tu boca, Señor. La palabra que habla directo a nuestro corazón. Señor, quizá algunos han venido hoy desencantados de ti. Quizá en la alabanza solo pronunciaban palabras, pero su corazón estaba distante. Quizás vinieron por costumbre. Quizá alguno llegó, pero no quería venir, Señor. Señor, te pido por nuestros corazones, para que, Señor, en esta vida de iglesia se note nuestra pasión por ti. Que no solo sean palabras, Señor, palabras banales y vacías, que mal usamos hoy en día, sino que, como decía la alabanza, que mi vida sea un reflejo de mi amor por ti, Señor. Que mi vida sea un reflejo de mi amor por ti, Señor. No como piensa el mundo que se ama, sino que como lo demostró Jesucristo. Señor, ayúdanos a mirar a la persona de Jesucristo como quien cumplió la voluntad del Padre, quien se entregó, quien cumplió tus mandamientos y nos rescató de este mundo de tinieblas, Señor. Nos rescató de nuestros pecados, sanó nuestras heridas, nos salvó, Señor. Señor amado, ayúdanos en esta reflexión, que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, que sea tu palabra llevándonos al desierto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, hermanos, hace algunas semanas estábamos escuchando sobre lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida. Y la mejor manera de verlo es en el camino. El Señor se revela siempre en el camino. Estaba Abraham, ¿cierto? Y le habló en el camino. Estaba el pueblo y también le habló en el camino. A los discípulos en el Nuevo Testamento les habló en el camino. El camino parece ser por donde el Señor se muestra, por donde el Señor nos guía, por donde el Señor nos orienta. Entonces el pastor nos predicaba que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿cierto?, tenía su protección, tenía su presencia, tenía su guía, tenía su organización. Pregunta, ¿qué le pasó a esa generación del Éxodo? ¿Salió todo bien? ¿Hubo problemas? ¿Hubo estancamiento? Sí. A una generación, ¿cierto?, que le costó seguir a Dios. Una generación incluso que no pudo llegar a la tierra prometida. Tuvo que morir una generación para que otra pudiera nacer y llegar a la tierra prometida. Y lamentablemente uno ve ciertas realidades donde generaciones tienen que morir por su desobediencia o porque no reconocen al Señor para que otra generación nazca, ¿cierto?, con una relación totalmente distinta con su Señor. Algunas cosas sobre el profeta Oseas, o el libro. Bueno, de partida, fue el pueblo, es un pueblo al que el profeta le está hablando y les está haciendo justamente memoria de estas cosas. Si el Señor prometió su compañía, prometió su presencia, su organización, su guía, organización, y luego el profeta les dice, ¿qué nos pasó a nosotros? El profeta está escribiendo a mediados de la mitad del siglo 8 a.C., más o menos. Estaba el rey Jeroboam y vivían en constante conflicto de asedios también. Y resulta que en medio de una crisis con los sirios, ¿cierto?, los reyes, o el rey de Israel más el pueblo quieren reconquistar su tierra. Ahora, ¿qué sucede? No resulta bien. Les va peor. Hay un conflicto político, social y religioso tremendo. Y ellos se preguntan, si el Señor prometió guiarnos, si el Señor prometió organizarnos, su presencia, su protección, ¿por qué estamos en ruinas? ¿Por qué estamos cayendo? ¿Por qué estamos decayendo? El profeta les dice, por una sencilla razón. ¿Ustedes se olvidaron de Dios?
y ustedes no le reconocieron. Entonces, el profeta hace una crítica al pueblo y deja de hablarles como en términos del pacto que el Señor había hecho, el pacto jurídico, digámoslo. Ya no habla cumplieron o no cumplieron, sino que decide hablarles Dios de una imagen totalmente distinta, pero conocida por ellos, desde el matrimonio. Y le dice al pueblo, ¿cierto? Le dice al profeta que se case con una prostituta. Imagínense qué fuerte, ¿eh? No sé si ustedes conocían la historia del profeta Oseas. ¿La conocían? ¿Sí? Le dice que se case con una prostituta. Porque es como Dios se siente con su pueblo. Un pueblo infiel, un pueblo que se prostituye, un pueblo que tiene amantes, un pueblo que tiene distintos señores. Entonces el profeta le dice a este pueblo infiel que ha visto a través de su historia que ellos han abandonado al Señor. No es que el Señor lo haya abandonado, sino que ellos no le reconocieron, ellos se olvidaron y se prostituyeron. Entonces, en esta prostitución que tiene que ver con entregarse a otros ídolos, el Señor le hace una crítica en el capítulo 2. Les dice, miren, sus vestiduras, esos vestidos, a esa esposa, ¿cierto? Le habla. Todas esas cosas que tú tienes, tus viñedos, tus siembras, tus cosechas, esas cosas que tú te jactas que te la entregó o que te la dieron tus amantes, te las voy a quitar. Y el Señor empieza hablando en el capítulo 2 de las cosas que va a hacer con esta mujer que se ha prostituido, que es su esposa. Que para la época, ¿cierto? La costumbre, ¿qué es lo que era? Entregar una carta de repudio en términos legales. Entonces Dios está tomando una alternativa, ¿cierto? No decide darle la carta de repudio a su esposa, hablando simbólicamente, sino que dice, les voy a quitar. O sea, le está diciendo al pueblo de Israel, les voy a quitar todas estas cosas que ustedes se jactan que se las daban su ídolo. Porque ellos adoraban a Baal, dejaron de adorar al Señor. Baal era el supuesto Dios, ¿cierto?, de la lluvia, de la cosecha. Entonces ellos dejaron de agradecer al Señor. Y resulta que en este lenguaje, donde vemos un pueblo que se aleja cada vez más, un pueblo que se distancia, que se desencanta, vemos a un Dios que se acerca, que se humilla. Y eso es lo chocante. Porque para la época era carta de repudio. Y el Señor dice, te quitaré las cosas, te quitaré todas estas cosas, tus vestiduras, todas esas cosas lindas, todos esos adornos que tienes, toda esa belleza que te jactas, todos esos alimentos, todos esos frutos, te los quitaré, pero te llevaré al desierto. Interesante cómo es esta conquista que hace el Señor. Porque no conquista al pueblo regalándole más cosas. Si el pueblo se jactaba, todo esto me lo dio Baal, todo esto me lo dieron estos dioses. El Señor lo que hace no es competir con los otros dioses, sino quitarle lo que ya tenían. Y eso es interesante porque nosotros muchas veces no lo vemos en nuestra vida espiritual, cuando vivimos en un desierto, cuando vivimos estancados. Vamos a leer los versículos 14 hasta el 23. Y dice lo siguiente. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia.
y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhama, y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Amados hermanos, ¿cómo nos fijamos, cómo sabemos que seguir a Dios, seguir la guía del Señor se ha vuelto algo pesado en nuestras vidas? Bueno, porque no le reconocemos ya en nuestra vida. No reconocemos en nuestra vida la gracia que recibimos de Él. Empezamos a ver, no, esto yo me lo merezco. No, esto me lo gané yo. No, esto fue por mi esfuerzo. Y empezamos a destacar no la gracia del Señor, sino que los méritos propios. O empezamos a reconocer a otras personas quizás, pero dejamos de reconocer al Señor. Nos olvidamos de Él. Nos desencantamos. Una de las señales que podemos ver de que se vuelve pesado seguir a Dios es que hay nuevos amores. Nuevos amores, ¿qué significa? Que hay otras prioridades en tu vida. Ya no está el Señor. Puede ser tu trabajo, puede ser una relación, pueden ser distintas áreas de tu vida. Pero hay una competencia. Y como lo dice el Nuevo Testamento, no se puede servir a dos señores. Porque uno va a amar más a uno y va a odiar más al otro. Entonces lo dice la palabra y notamos, ¿cierto?, que nos cuesta reconocerlo, hay un cierto olvido y la pasión no es la misma. Vamos notando que nuestra vida se va volviendo un desierto. Así como el Señor le dijo a su pueblo, haré de ti un desierto, pareciera ser que a nosotros también nos permite pasar por el desierto. Estancamiento, la falta de gozo, la falta de alegría, no me puedo contentar, me cuesta servir, me cuesta ver incluso el camino, porque el Señor decía, pondré cercas y haré que pierdas tu rumbo. El Señor le dice a un pueblo que se ha olvidado de Él, permitiré que te desorientes. No sé cuántos de ustedes ahora se sienten desorientados, se sienten perdidos, les falta gozo, les cuesta venir, porque tenemos el ejemplo también de hermanas, la hermana Lilita, ¿dónde está la hermana Lilita? Pero que la hermana Lilita, que durante estos años, imagínese que viene desde Maipú, nuestro hermano Lalo, nuestra hermana Ruth, que vienen de Chicureo. Para ellos no es latoso, para ellos no es un agravio venir de tan lejos, pero ¿por qué a nosotros nos cuesta levantarnos un poco más temprano, tener un devocional? ¿Por qué nos cuesta tener una relación con Dios? ¿Por qué no nos apasiona leer la Escritura? ¿Por qué no nos apasionan las cosas de Dios? ¿Por qué vivimos conforme al mundo? A veces en las fiestas, a veces involucrados todo el día en el trabajo, sin descansar, pensando en cosas en las que no incluimos al Señor. Bueno, hay una solución en medio de nuestro descontento, en medio de nuestra falta de amor a Dios, porque eso es lo que va ocurriendo. Y el Señor transforma esa realidad. Miren, lo primero que nos invita la palabra, los versículos 14 al 17, cuando seguir a Dios se hace pesado, Él nos guía al desierto. ¿Qué quiere decir que nos guía al desierto? ¿Para qué nos guía al desierto? ¿Por qué el Señor nos permite pasar por estos momentos difíciles? ¿Por qué nos permite sentirnos secos, sentirnos desorientados? Bueno, el Señor lo decía en su palabra, que Él la llevaría al desierto para recordarle, ¿cierto?, su primer amor. Para que recuerdes cómo cantabas en la juventud. Le dice al pueblo, haré que recuerdes, ¿cierto?, donde nos conocimos. Y quizás el Señor te permitió pasar por un desierto para que vuelvas a recordar cómo fue tu encuentro con Él, a recordar las cosas que sucedieron, cómo transformó tu vida. Dice que vienen tiempos de fruto y de vida, donde devolverá lo que había quitado.
Y ya no dirán que fueron los Baales, ya no dirán que fueron, ¿cierto?, sus aliados, sino que dirán, volveré con mi esposo, que con esos tiempos eran mejores. Volveré al Señor porque en esos tiempos mi corazón se agradaba, mi corazón sentía como ardía, ¿cierto?, por Él. Volveré al Señor. Habrá fruto y habrá vida de vuelta, dice el Señor. Saldrá de tu boca, le decía al pueblo, un cántico nuevo. A muchas personas les cuesta cantarle al Señor con pasión. Es como que vienen, o a veces venimos y escuchamos la alabanza, y estamos quietos, y no despierta nada en nuestro corazón. Pero el Señor le dice que saldrá un cántico nuevo desde su boca, en el desierto, en los momentos, ¿cierto?, donde pensamos que nos falta vida, en los momentos que nos sentimos estancados. El Señor dice, saldrá un cántico nuevo. Y tendrás una nueva relación con Dios. Ya no me llamarás más Baal, no me llamarás más Señor. No en una forma jurídica, sino que me llamarás esposo mío. Una nueva forma de comprender tu relación con Dios. Y Él quitará los ídolos. Hermanos, el desierto a ninguno nos gusta vivirlo. Es difícil, es complejo, pero en el desierto es donde uno puede salir vivo o muerto. Así de extremo como le pasó a esa generación, ustedes pueden salir vivos, pueden salir mejor en su relación con Dios o pueden terminar mucho peor. Todo dependiendo del reconocimiento que le den al Señor. Pero el Señor nos lleva al desierto. El segundo aspecto, cuando seguir a Dios se hace pesado, viene un renuevo. El Señor renueva. Dice que traerá paz, ¿cierto?, con las aves y podrán dormir seguros. Ya no habrá, ¿cierto?, guerra. Así lo entendían. Tendrán nuevamente la protección del Señor. Vendrá el shalom hebreo, que es más que una paz emotiva, podríamos decir, sino que es una paz con mi medio ambiente, una paz con Dios, una paz con mi prójimo. Y vendrá la protección del Señor. En una relación más sólida y más profunda. Como dice la palabra, ¿cierto? Te desposaré en justicia, en derecho y en misericordia. O como decía la Reina Valera, ¿cierto?, en benignidad, misericordia, justicia y juicio. Ya no será una relación basada, ¿cierto?, solamente en la obediencia, sino que en la justicia y la misericordia, en el juicio y la benignidad. Y dice también otras versiones, ternura. A veces cuando pensamos que nos alejamos del Señor, que estamos viviendo tiempos de sequía espiritual en nuestra vida, sentimos una vergüenza. ¿Cómo nos recibirá el Señor? No quiero ir al Señor porque me va a retar, algunos piensan. Pero el Señor dice, les hablaré con ternura. Les hablaré con ternura al corazón, en el desierto. Vendrá una relación nueva y conoceremos al Señor. No solamente de oídas, sino que tendremos una relación profunda con Él. El tercer aspecto, cuando seguir a Dios, seguir la guía de Dios se hace pesado, es que Él va a responder a nuestra indiferencia. Nosotros no podemos hacer nada por iniciativa propia, pero sí podemos responder al Señor ante su iniciativa, ¿cierto? Responderá añadiendo abundancia, en crecimiento, en misericordia, ¿cierto? Y el cielo le responderá a la tierra y la tierra le responderá al cielo. Cuando nosotros nos sentimos estancados, nos preguntamos ¿dónde está el Señor? ¿Por qué sentimos que no nos habla? ¿Por qué nos sentimos distantes? Y la palabra le decía al pueblo, en medio de su conducta, habrá un tiempo no solamente fructífero, no solamente de renuevo, sino que el cielo responderá a la tierra. El pueblo estaba pasando por una sequía, ¿cierto? El Señor le había dejado de mandar lluvia para que se vieran reflejados y vieran que sus ídolos no eran los que le entregaban. Nosotros a veces pensamos que nuestros ídolos, pensamos que nuestra relación, nuestro trabajo,
nuestras amistades, ¿cierto? Nos entregan cosas. Pero cuando hacemos el fundamento de nuestra vida nos damos cuenta que no llenan esos vacíos que tenemos. Ningún trabajo, ninguna persona puede llenar ese vacío. El corazón, podríamos decir que está medido o hay eternidad porque fue creado para Dios. Entonces responderá el cielo a la tierra con misericordia a un pueblo que no lo merece. Como lo decía a esos hijos que quizás no merecían misericordia, no lo consideraban su Dios, tendré misericordia con ellos y me llamarás tu Dios. Porque hablará a nuestro corazón. Sembrará en nuestro corazón. Uno va viendo que a través de los años uno va viviendo distintos procesos. Y muchos de esos procesos son incómodos, porque vemos que no avanzamos, porque vemos que estamos estancados ahí. Vemos que el Señor no está hablando como antes, pero todo eso nos hace recordar los tiempos mejores. A mí me pasó el 2015, yo estaba desesperado. Me sentía desesperado, no encontraba gozo. Me había alejado, dejé de congregarme, empecé a trabajar, también fiestas, y no entendía, pero de a poco fui perdiendo ese gozo. No me contentaba nada y empecé a buscar iglesias, fui para allá, para acá, hasta que llegué acá a la Alianza, pero fue un proceso. Yo me sentía desesperado, necesitaba del Señor, pero no podía, no había alegría en mi corazón. No había una pasión por Cristo. Y por eso no podía seguirle, no podía comprometerme con Él. Pero de a poco, ¿cierto? En la vida de iglesia uno se va dando cuenta que el Señor va poniendo las cosas en su lugar. Quizá algunos de ustedes, para ir terminando, no tienen la fuerza. Quizá alguno de ustedes no tiene la pasión por Cristo. Quizá vino, pero su corazón está en otro lugar, con otra persona o en otra situación. Probablemente el Señor los lleve al desierto. Probablemente el Señor nos lleve al desierto para ver que las cosas en las que estamos no pueden ser fructíferas en nuestra vida, no pueden sembrar en nuestra vida, no pueden darnos respuesta a las preguntas que queremos, no pueden satisfacer nuestro corazón. Quizá algunos piensan que el Señor ya no tiene atractivo, les cuesta encontrar una razón, incluso para levantarse en las mañanas, para venir al templo, para congregarse, para hablarle a los hermanos en la semana. Y puede ser en el liderazgo incluso. Quizás el Señor no despierta esa pasión en tu vida, porque hay otros señores en tu corazón. La pregunta que quiero hacerte para ir terminando es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué se está enseñoreando de tu corazón? ¿A qué obedece tu corazón? ¿Qué está guiando a tu corazón? ¿Será una relación? ¿Será un trabajo? ¿Serán los amigos? ¿Estás buscando cosas distintas, experiencias distintas y te das cuenta que sigue igual? El Señor nos quiere llevar al desierto. ¿Qué podemos hacer? No sé si le recuerda esto, porque de verdad uno podría verlo humillante. Podríamos ejemplificarlo, ¿cierto? En el matrimonio, a una mujer, como decía la palabra, en el matrimonio que se prostituye y el marido la va a buscar. La va a buscar con sus amantes. No le pide que vuelva, pero la va a conquistar. Es humillante cuando el Evangelio nos dice que Jesús se humilló por nosotros, pero por obediencia y por amor. Hay una parábola donde el Señor dice que tenía 100 ovejas y se le pierde una. ¿La recuerda? Y contra todo lo racional que nosotros pensamos, porque a veces nosotros nos concentramos en las grandes multitudes, pero el Señor se concentra en los que se pierden. Y Él va a buscar a esta oveja perdida. Hermano, si usted se perdió de rumbo,
tenga por seguro que el Señor lo va a ir a buscar. Le va a hablar a su corazón, lo va a hacer experimentar cosas quizás desagradables, como estar estancado, como el sentirse vacío, como el no tener gozo. Pero en medio de eso le va a conquistar. Oremos. Oremos para que en nuestra vida podamos confesar al Señor, para que podamos creer en este pacto que Él hizo, ¿cierto? Para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Señor amado, bendecimos tu nombre. Señor, a veces nos cuesta comprender lo bueno que tú eres, Señor. Nos cuesta comprender que te has humillado por nosotros. Nos cuesta comprender que tu amor trascendió la distancia que había entre el cielo y la tierra. Nos cuesta entender que teniendo tantas ovejas, te des el tiempo de ir a buscar a una. Señor, aquí estamos tus ovejas. Señor, aquí estamos tus hijos. Y algunos estamos perdidos, pero necesitamos que tú nos encuentres. Señor, llévanos al desierto, porque contigo saldremos con vida. Contigo nos reencantaremos. Ayuda, Señor, a la iglesia a reencantarse con tu persona. Ayuda, Señor, a los líderes a reencantarse con tu persona, Señor. No lo hacemos para los hombres, lo hacemos para ti, Señor. Señor amado, que nuestro corazón arda en obediencia, Señor. Que nuestro corazón pueda comprender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo por nosotros. Señor amado, oro por esos hermanos, hermanas que necesitan un reencuentro contigo, que necesitan dejar esos ídolos, que su corazón se ha prostituido, dejando de reconocerte, olvidándose de ti, Señor. Señor, recuérdales en el desierto cómo tú los cuidaste, cómo tú te encontraste, cómo tú les dabas el alimento. Responde, Señor, a esos corazones vacíos, para que cantemos, como dice tu palabra, con un nuevo cántico, con alegría, con denuevo, con devoción. Señor amado, entregamos nuestro corazón. Si alguno, Señor, no te ha conocido, queremos que pueda tener su encuentro contigo. Quizá algunos vienen buscando respuesta y no te han conocido, pero tú eres el buen pastor que cuida de las ovejas. Tú has venido, Señor, para rescatarnos. Tu evangelio tiene las respuestas a sus inquietudes. Tu evangelio puede llenar esos corazones. Tu evangelio puede transformar, no importa lo perdido que esté una vida, Señor, contigo se ordena todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.